Buenas noches, pueblo televidente, a esta conversación. Bienvenidos a esta conversación de buena fe con la maestra Luisa Alcalde, secretaria del Trabajo. Luisa, estábamos inventando hace menos de 10 años ese movimiento, yo en la UNAM, tú a nivel nacional. Así es, ¿Te ya imaginabas pasó estar un acá? rato. No, pero la verdad es que ha sido pues todo un proceso bien interesante que reviviría una y otra vez, ¿no? Desde el inicio, desde que se formó la organización como movimiento, luego como asociación civil y luego como partido político, y bueno, hoy estar aquí ya digamos, viendo los frutos de toda esa organización histórica y tan importante. Sí, yo no quiero ser salamero, pero sí me parece muy importante resaltar que es histórico que una mujer, además una mujer joven, esté en un cargo pensado en el sistema político mexicano siempre como para rudos, ¿no? Para operadores rudos. Y yo he visto algunas cosas que no me han gustado en algunos actos en los que hemos coincidido, por ejemplo, en un acto de la OIT, un dinosaurico dirigente, no lo voy a mencionar, te llamó niña un par de ocasiones. Me imagino que si eso hacen en público, el trato en privado con líderes sindicales, con empresarios, etcétera, etcétera, probablemente en la región más machista del sistema político mexicano, debe ser muy complicado. Pues mira, sí creo que sin lugar a dudas el mundo del trabajo es, sobre todo en lo que tiene que ver con los sindicatos, es todavía un mundo de hombres, ¿no? Hay muy poquitas mujeres que vemos que están participando, aunque cada vez son más, pero no por lo menos a nivel de dirigencias sindicales. Y es un mundo sobre todo que siempre se dejó muy de lado en una lógica neoliberal donde pues ahora sí que lo menos que importaba era el salario, lo menos que importaba eran las condiciones laborales, lo menos que importaba era el respeto a los derechos mínimos de los trabajadores, y pues eso de alguna manera creo que ha venido siendo complejo, pero hoy pues tiene una relevancia que no la había tenido en muchísimo tiempo. Entonces creo que sí, que ha habido que abrir brecha, pero también creo que están cambiando los tiempos y que ha habido un respeto, y hay que decirlo en general, en la relación que hemos mantenido con los líderes sindicales, con los empresarios, que ha sido pues muy cercana en el diálogo. Sí, una cultura política no se cambia de la noche a la mañana, y supongo que uno se seguirá topando con esas cosas. Es muy interesante que el Estado vuelva al mundo del trabajo y que el mundo del trabajo vuelva a estar en el ajo de las discusiones políticas. Lo había abandonado por completo. Parece que también hay quienes quieren rearticular la potencia política de ese mundo del trabajo, quienes quieren hacer un nuevo sindicalismo. No sé si oficialista, no sé si solo un sindicalismo para los nuevos tiempos, pero por ponerte dos ejemplos cercanos a Morena, tanto Napoleón Gómez Urrutia cuanto Pedro Aces han querido iniciar nuevas centrales sindicales. No sé si aspirarán a hacer la CTM de la Cuarta Transformación, o si tendrán en su lectura algo que vaya por ahí, una rearticulación, recentralización, algo así. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esa rearticulación? ¿Se está dando realmente? ¿En qué va a derivar? Yo creo que lo interesante es que se están abriendo nuevos espacios, que abrimos la puerta con la reforma publicada el 1 de mayo, ¿no? Día simbólico, el Día del Trabajo. Abrimos la puerta a la libertad y a la democracia. Venimos de un mundo del trabajo controlado por los gobiernos federales, estatales, pero también, digamos, un modelo controlado a través de contratos de protección, donde los propios corporativos o empresas controlan o inhiben la posibilidad de que la gente se organice. Entonces se abre la puerta con esta nueva reforma, y obviamente eso pues va generando que la gente pueda reorganizarse y que se formen nuevos sindicatos, nuevas confederaciones, y yo creo que en este proceso pues cada vez va a ir tomando mayor fuerza y mayor sentido el organizarse. Es decir,
si hay ya la posibilidad de tener negociación colectiva auténtica, que un contrato colectivo realmente garantice la posibilidad de que se revisen los contratos, los salarios, las condiciones laborales, pues entonces tiene más sentido para los trabajadores el organizarse y el poder, digamos, revisar, hacer esa revisión con los empleadores para poder mejorar salarios. Entonces sí creo que se abren nuevos horizontes y que el sindicalismo puede tener como ese empuje que no había tenido por haberse mantenido en un modelo pues corporativo y de control. Es una posición, la tuya, sin duda, de buena fe, porque hay quien querrá utilizar ese espacio para acumular poder político, quien ya está intentando hacerlo, etcétera, etcétera. Yo creo que fue en previsión de eso que, por ejemplo, en sus tiempos el general Cárdenas decidiera que el Estado y que el partido en el gobierno se metieran a organizar trabajadores. ¿Tú ves eso como necesario, como posible, como deseable? Fíjate que yo lo que veo es que hay que generar las condiciones para que lo puedan hacer de manera libre. Eso es lo que le toca hoy al gobierno. No le toca, como antes, ni castigar, ni premiar, ni fortalecer, ni debilitar. Le toca a los trabajadores que decidan y que decidan en todos los, digamos, en todos los pedacitos del camino. Uno, si se quieren organizar, si quieren formar un sindicato o no. Si no quieren formar también parte de un sindicato como hoy, que muchas veces son obligados todavía en algunos sindicatos, en algunas industrias. Y dos, que tengan la posibilidad, en su caso, de competir, por ejemplo, con otro sindicato para ganar la titularidad de un contrato. Históricamente, pues tenemos, ¿qué te digo?, más de 500,000 de contratos colectivos firmados con sindicatos diversos. Que se abra la posibilidad de entrada de que nuevos sindicatos se organicen y puedan pelear titularidades, pues entonces abre un camino. Pero también la propia reforma habla de procesos ya democráticos muy claros para que esos propios sindicatos, los que los representan, los dirigentes, sean realmente un producto de una votación directa, libre, secreta, libre. O sea, pensar esto en el pasado era casi imposible. Los dirigentes se elegían a mano alzada, se elegían a través de delegados. Hoy todo este marco nuevo, que no tiene que ver solamente con el cambio de artículos, de normativa, es un cambio de cultura, una posibilidad de reestructurar las relaciones de los trabajadores con los empleadores y que realmente puedan, según la industria y según cómo le está yendo a esa empresa en particular, pues dialogar qué posibilidades hay de mejorar, por ejemplo, los salarios o de ir mejorando las condiciones en vacaciones, en prestaciones, en todos estos derechos que se van conquistando y que también por el otro lado las empresas a través de este diálogo sano van generando mayor estabilidad, mayores niveles de productividad y van realmente fortaleciendo sus industrias de la mano de los trabajadores. Incentivos para meterse más a la innovación que a la retención de la renta, por ejemplo. Sin duda yo creo que es una de las reformas estructurales más profundas que ha habido en este corto tiempo del gobierno del presidente López Obrador. Se ha hablado, yo creo que poco de eso. Se ha hablado poco y ese es un cambio fundamental, el de la democracia sindical. Otro que me parece importante es el de la paridad de género, por lo que mencionábamos. Pero hay quienes señalan también algunos pendientes, como el caso del outsourcing, que es lo que yo más he visto en redes sociales y he escuchado de la gente como una inquietud. ¿Hacia dónde hay que caminar en ese tema? Mira, el gran problema de la subcontratación es que es una figura de la cual se ha abusado y se han formado esquemas de simulación muy complejos que se vinculan con la defraudación fiscal, incluso con
digamos, la evasión de responsabilidades en materia de seguridad social. O sea, el subregistro en el IMSS está totalmente vinculado también con la subcontratación, esquemas en los cuales para evadir responsabilidades laborales como antigüedad, estabilidad en el empleo, reparto de utilidades, pues son esquemas que se forman en el cual tú, si trabajas para mí en mi empresa, en realidad el recibo que te doy de pago pues es de una empresa, 3 semanas después es otro nombre de otra empresa, 3 semanas después es el nombre de otra empresa y pareciera que tú vas siendo trabajador de empresas distintas cuando te mantienes en mi centro de trabajo, bajo mi cargo, con horarios. Entonces se han armado simulaciones justamente para evadir responsabilidades y esto ha crecido de manera, digamos, muy acelerada en los últimos años, ha venido a precarizar el empleo, pero lo que yo te diría es que ese modelo hoy en día es ilegal. Es decir, creo que en efecto debe abrirse las puertas a que haya algunas reformas que vean la complejidad de esta situación, pero hoy en día en la Ley Federal del Trabajo existen candados para la subcontratación y el realizar este tipo de mecanismos es ilegal. Sí. Entonces, la Secretaría del Trabajo está coordinándose en una estrategia, la verdad creo que empieza a tener buenos resultados con la UIF, con el IMSS, con el SAT, de manera conjunta para poder identificar de manera mucho más eficiente cómo funcionan estos esquemas, dónde están depositados y empezar a evadir y empezar a realmente poner límites para cancelar esa posibilidad, digamos, de abuso. Yo le llamo la subcontratación abusiva, porque la subcontratación el outsourcing es malo, ¿no? Exacto, ¿no? Que decimos, es como el colesterol, hay del bueno y hay del malo. Lo que pasa es que el malo se empezó a extender y ha venido, pues, digamos, toda la gente que nos escucha, cada vez más vemos cómo empresas que antes estaban en un esquema normal se cambian de un día a otro a estos esquemas de subcontratación. Sí, la brecha está seguramente siempre en cómo opera la ley en el mundo realmente existente. Exacto. Por ejemplo, yo tengo una inquietud sobre el TEMEC y las disposiciones laborales que se exige y que se apliquen. En los sexenios últimos, particularmente en el de Calderón, casi desapareció la inspección laboral. Nos quedamos con pocos inspectores en comparación a otros países de América. Sí. ¿Cómo se van a reconstruir esas capacidades? O si no se reconstruyen, ¿cómo se garantizará que se apliquen esas disposiciones? Pues mira, hoy contamos con inspectores que ahora están con una coordinación muy distinta a la que se había tenido anteriormente, sobre todo en términos de prioridades. Hoy se prioriza uno, la inspección en materia de subcontratación abusiva y el otro, estamos priorizando la inspección en materia de procesos democráticos con todo digamos, este reto de implementación de la reforma. Vamos a ir aumentando paulatinamente la cantidad de inspectores, porque en efecto se necesita más gente que nos ayude a verificar los procesos democráticos de implementación. Te pongo un ejemplo concreto, porque es cierto que se habla mucho de la reforma laboral y luego dicen, bueno, pero en detalles de qué se trata. Bueno, por ejemplo, un cambio fundamental es todos los contratos colectivos, todos históricamente que se hayan firmado entre una empresa y un sindicato, tendrán que pasar por un proceso de legitimación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos los contratos, todos los trabajadores que tengan contratos colectivos pasarán a las urnas y van a votar si están de acuerdo o no con el contrato colectivo. Obviamente antes tendrán que conocerlo. Es una obligación de los empleadores el poner a la vista de manera física los contratos colectivos y son ellos los que van a decir si están de acuerdo o no con dichos contratos. Un cambio muy importante. Para lograr esto, dado que te decía hay cerca de 500,000 de contratos colectivos, seguramente muchos son contratos de protección o muchos ya no tienen actividad, digamos, cotidiana porque son un contrato que se firmó, por ejemplo, con una construcción que ya concluyó y que sigue el contrato depositado, pero ya no tiene vida hoy en día.
Entonces, todos esos contratos que sí tengan vida y que pasen por este proceso, los vamos a tener que revisar nosotros en la Secretaría del Trabajo. Entonces, estamos direccionando nuestros inspectores a esa vigilancia de este proceso de legitimación que nos va a ayudar a limpiar todos los contratos de protección o todos esos contratos que no tienen el respaldo de los trabajadores. Muchas gracias, Luisa. Seguiremos ese cambio con mucha atención y espero tenerte aquí para conversar de nuevo de buena fe. Durante el régimen neoliberal se abandonó el mundo del trabajo, el Estado se retiró de ese espacio donde le correspondía estar. Volver a entrar no es una cosa fácil, pero se está haciendo, se ve un cambio no solamente en la cabeza de la Secretaría, que es ahora una mujer joven, algo insólito en un mundo tan machista, sino también en las políticas que se están implementando y en la reforma laboral, en la democracia sindical, en la paridad de género, solo por poner dos ejemplos. Pero hace falta todavía, por ejemplo, reconstruir la capacidad de inspección laboral para que esas disposiciones se apliquen, para que las disposiciones del TEMEC se lleven a la práctica y también para realizar lo que ya está estipulado en la ley en materia de outsourcing abusivo. Eso es todo por esta noche. Los vemos el próximo lunes a las 8:30 para conversar de buena fe.